Debo admitir que han sido horas complicadas, intensas, de mucha información, y aquí traemos las noticias sin pelos en la lengua, sin censura. Mira, hasta la voz se me está yendo ya con estos cambios de clima en el área de Chicago. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde esta trinchera independiente, libre como el viento. Le duela a quien le pesa, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Desde esta esquinita de la bodega de Productos El Gallito, orgullosamente en los barrios de Chicago, Illinois, en Estados Unidos, para el mundo. Desde aquí le agradezco al gallo mayor, don Adolfo Vega, que nos permita conectarnos con ustedes para informarle cómo los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Donald Trump enfrenta al mundo desde la ONU, ahora tardía y tibiamente, desde el gobierno de México, desde trincheras domésticas, nacionales aquí en Estados Unidos, le piden un alto a esta política que está enjaulando a niños y separándolos de sus padres en la frontera. ¿Y qué decide Donald Trump? Salirse del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como niño berrinchudo, y hasta critica y los llama hipócritas. Ayer, hipócritas, hablando de hipócritas, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en Washington, fue a cenar a un restaurante mexicano y le fue mal. Le echaron a perder su cena. De esto y mucho más empecemos hablando el día de hoy con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca allá en Washington. Te saludo con mucho gusto, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Vicente, buenos días. ¿Qué tan importante es el anuncio de que Estados Unidos abandona la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Jesús? No tiene importancia. Donald Trump no cree en las instituciones multilaterales. Recuerda, que una de las primeras cosas que hizo al llegar como presidente fue sacar a su país del Acuerdo de París. Y ya lo había dicho, él no cree en las instituciones multilaterales, y mucho menos en las Naciones Unidas, una organización en donde Estados Unidos aporta demasiado dinero y en la cual el Partido Republicano en muchas ocasiones ha preparado proyectos de ley en el Capitolio para precisamente retirar a Estados Unidos. Lo de Naciones Unidas es simbólico, yo no le veo a la importancia, porque aún cuando no se saliera, dime tú si Donald Trump le va a hacer caso a Naciones Unidas. ¿Y le va a hacer caso a las voces políticas de ambos lados del Congreso, tanto demócratas como republicanos, que se han unido para pedir un alto a esto que está ocurriendo con los niños de la frontera? Pues hasta el momento parece indicar que tampoco. El día de ayer en la tarde se reunió con los republicanos en el Capitolio, una sesión a puerta cerrada, y pues como ya se sabe, a la salida Trump dijo una cosa, la Casa Blanca señaló otra, y los republicanos que estuvieron presentes pues los desmintieron. La Casa Blanca terminó diciendo que Trump apoyaba los dos proyectos de ley que se van a someter a votación posiblemente mañana, cuando recordarás, la semana pasada el propio Trump dijo que no los iba a firmar. Y además sigue mintiendo Trump en el tema de que son los demócratas los que tienen la solución para resolver el problema de la separación de los menores de edad de sus padres cuando son detenidos en la frontera sur, cuando todos sabemos que es una orden ejecutiva lo que puede ponerle solución al tema. Detrás de todo esto, Vicente, y aquí nadie se tiene que desgarrar las vestiduras, porque todo el mundo utiliza este asunto. A ver, Jesús, perdóname por interrumpirte, pero yo te respeto mucho, pero no pretendo que nadie minimice el dolor de las familias diciendo que se rasguen las vestiduras cuando hay niños o niñas con síndrome de Down separados de sus padres, cuando hay bebés separados de sus padres. Claro que nos tenemos que rasgar las vestiduras. Perdóname, Jesús. Yo estoy hablando políticamente, ¿no? Pues cualquier persona se puede desgarrar las vestiduras, eso no va a afectar y no va a pasar absolutamente nada. No, pues por eso estamos como estamos. Los que tienen el poder no lo van a hacer y te voy a explicar por qué. Mitch McConnell
el líder de la mayoría republicana en el Senado, el día de ayer dijo que estaban preparando un proyecto de ley y que ya tenían el consenso para evitar la separación de menores de edad de sus padres. La respuesta inmediata de Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata, fue: no la vamos a respaldar, porque no es una cuestión de ley del Congreso. Es un tema del Poder Ejecutivo que Trump lo puede resolver. Ahora te voy a decir otra cosa. El día de ayer, el Departamento de Seguridad Interior dio una teleconferencia de prensa. Por eso siempre digo, hay que estar pendientes de esos detalles, no de las declaraciones de un presidente, de una organización, y en fin. Las cifras que dieron a conocer, oficiales, del 5 de mayo al 9 de junio, fueron separados de sus padres 2.342 menores de edad. Judicialmente, Estados Unidos los cataloga como que llegaron a la frontera sur de la Unión Americana solos, sin sus padres, sin familiares, sin amigos o sin otras personas que intentaban meterlos a Estados Unidos. Cuando la verdad de estos menores es que llegaron acompañados de adultos, que son 2,000 y tantos. Pero judicialmente, al momento de caer en manos de los agentes migratorios, entra la clasificación, estos menores, como que llegaron solos a la frontera, son separados. Ahora, aquí es un tema judicial. Hay una orden de una corte federal que le da la prerrogativa, ojo, prerrogativa, a los agentes de inmigración de separar a los menores de sus padres o mantenerlos juntos si entraron como inmigrantes indocumentados. Eso es decisión del agente migratorio, y lo establece una corte. Ahora, la violación viene en esto y los intereses vienen en esto. La corte determinó que si un menor es separado de un adulto, tiene que estar en un resguardo por 72 horas como máximo. Inmediatamente después de esas horas se debe de reunificar con sus padres o las personas familiares que tenga y que puedan hacerse responsables de él. Si son sus padres y llegaron como indocumentados, deben ser unidos y mantenerlos juntos en un centro de detención o liberarlos en Estados Unidos hasta que se vayan a presentar ante una corte migratoria. Eso es lo que no quiere Trump. Eso es lo que está diciendo, que los liberan y que se quedan en Estados Unidos. Por eso te decía que tampoco hay que rasgarse las vestiduras en las organizaciones. En estos momentos, hasta la fecha, hay más de 11,000 menores de edad detenidos en centros o refugios, que son unos 100 repartidos en 17 estados de la Unión Americana. El gobierno de Trump se está justificando en que los menores han sido separados desde hace tiempo, lo cual es cierto. Esta no es la primera ocasión que se lleva a cabo este tipo de separación, y ojo, lo estoy explicando periodísticamente, no estoy diciendo nada a favor, simplemente las estadísticas y los números es lo que hablan. No sabemos en realidad cuántos niños han sido separados en los últimos 3 años de sus padres al llegar a los Estados Unidos como inmigrantes indocumentados. Lo que sí es una crueldad y una política inhumana es la manera en que los tienen algunos de estos niños en estos centros de detención. Y eso sí es una violación a los derechos humanos de los menores de edad. Judicialmente, por eso insisto, eso es lo importante y el tema del asunto. Por eso es que los demócratas no quieren hacerle el juego a Trump. El único que puede cambiar esa estrategia es él, con una orden ejecutiva o, como dicen, una llamada de teléfono a los agentes de inmigración y decirles: dejen de separar a los menores de sus padres o de los adultos con quienes llegan como indocumentados a la frontera sur.
Espero que esto esté claro, Vicente. Ayer se explicó judicialmente cómo está el tema. Y eso es lo que cuenta. Es una decisión de una corte federal. Es prerrogativa de los agentes migratorios. Y fíjate, Jesús, que ya más sacando un poco el tema hacia el ciudadano de a pie, lo que más preocupa es la reacción de muchos estadounidenses ante esto. He estado leyendo en redes, he estado viendo los programas de televisión, tanto de CNN, de MSNBC, de Fox, y me aterra la forma en que muchos estadounidenses están defendiendo a capa y espada las políticas de Donald Trump e incluso utilizando esta oportunidad para no bajar de simios y de animales a estos niños en la frontera. Y eso también es peligroso, porque mientras los políticos se pelean, como lo acabas de describir también, lo acabas de explicar, mientras las cortes, mientras los jueces, mientras el Congreso define qué es lo que va a pasar, mientras Donald Trump se decide, acá abajo hay otra batalla entre aquellos que son racistas o que tienen visión antiinmigrante y aquellos que estamos esperando una solución favorable a las familias migrantes. Jesús, ¿te ha tocado percibirlo ahora también? Mira, te lo voy a explicar desde mi punto de vista, y no en base a lo que está en los programas, sino a lo que marcan las estadísticas. No hay que hacernos tan complicado el tema. Trump está en la Casa Blanca. Lo eligieron quienes rechazan a los inmigrantes, el sector más conservador de la sociedad de los Estados Unidos. Desde que llegó a la Casa Blanca, el 20 de enero del año pasado, no ha hecho otra cosa más que campaña para reelegirse y apelando a ese voto conservador. Ahora, te lo digo de acuerdo a lo que están reportando las encuestas, en las cuales no creo, pero en este caso creo tener que están pues acertadas en ese sentido, y tú mismo lo estás diciendo por lo que has visto. El 56% de los estadounidenses registrados como republicanos en el padrón electoral apoyan pacientemente esta política de separar a los menores de sus padres al llegar a la frontera como indocumentados. Para ellos lo que cuenta es el título judicial, indocumentados. Ahora, el 66% de la población de Estados Unidos rechaza la estrategia. Te pregunto, y creo que lo debes ver desde ese punto de vista, se vienen las elecciones de noviembre. ¿Tú crees que a Trump le conviene perder a ese 56% que lo respalda? ¿Por qué crees que culpa falsamente a los demócratas de que ellos tienen la solución? Él no va a decir, yo lo puedo solucionar con una orden ejecutiva, porque estaría traicionando a la base que lo llevó a la Casa Blanca. Por eso yo siempre lo he dicho, más que rasgarse las vestiduras la comunidad hispana que puede votar en este país, que salga a votar. Solamente así se castiga a los políticos que se equivocan. Y aunque en este caso no se va a reelegir Trump en las elecciones de noviembre, sí está el Partido Republicano, el que lo ha respaldado en muchas cosas. Y si le quitas la mayoría representativa a ese partido y se las das a los demócratas, vas a tener legislativamente el poder de los demócratas para detener cualquier iniciativa que no sea conforme a los intereses, al respeto a los derechos humanos, a evitar una guerra comercial. Esa es la mejor manera de contener políticas como esta. Bueno, por eso, yo insisto, el tema es político electoral. Estoy de acuerdo contigo, Jesús. De aquí a noviembre, definirlo en las urnas, pero de aquí a noviembre tenemos a chamaquitos separados de sus padres, enjaulados. ¿Cómo no rasgarse las vestiduras a nivel comunidad? ¿Y cómo defines esta situación? Si las cosas están así de complicadas, ¿le ves salida? Trump no lo va a hacer. Es la complicación. Trump no lo va a hacer. Los proyectos de ley de mañana están destinados al fracaso. Ya le dijeron los demócratas al Senado, no vamos a respaldar una iniciativa para solucionar esto, porque es una decisión ejecutiva, y en eso están correctos los demócratas. Ahora, que lo deberían de hacer, claro que lo deberían de hacer, pero para un partido los intereses políticos son más grandes. Ahora, no olvidemos otra cosa, Vicente.
el tema migratorio, olvídate en este momento de los niños por un segundo. La reforma migratoria no ha sido aprobada desde hace mucho tiempo por falta de consenso entre republicanos y demócratas, desde antes de que llegara Trump. El tema migratorio es demasiado complicado y se ha complicado más por el asunto de DACA y ahora por el muro. Y si Trump no le cumple en esto, no lo va a firmar. Si los republicanos no logran esto, no lo van a aprobar los demócratas. Si los demócratas no quieren esto, los republicanos no van a respaldarlo. Es un impasse político. Y otra cosa, estamos hablando de algo, los niños aparte, por eso te digo, el tema es migratorio y de las cortes. Son indocumentados y han violado una ley de los Estados Unidos. Y eso no vas a lograr nunca que un político de Estados Unidos, electo en el Congreso Federal, la Casa Blanca, te acepte como legalidad o bien que se le permita a los indocumentados estar en Estados Unidos. Están obligados por la Constitución a cumplir con las leyes. El caso de los menores de edad es un tema de derechos humanos y de acuerdos internacionales. Por eso, la salida de Estados Unidos, de este Consejo de la ONU de Derechos Humanos, tiene una connotación más de a nosotros no nos interesa eso, somos demasiado parroquiales, Trump es presidente de Estados Unidos, y si ustedes permiten que en el Consejo de Seguridad haya países que violan los derechos humanos, ¿por qué nos van a criticar? Nos salimos. Y eso es hipocresía, porque también al mismo tiempo estamos viendo cómo Trump le está haciendo gestos a Corea del Norte. Claro. Todo eso es política. El tema de la solución de los niños es sencillamente judicial. Por eso Trump es el que tiene la solución y no lo va a hacer. Vicente, sería una gran noticia que todas las denuncias hicieran cambiar de opinión a Trump, pero te di una cifra: 56% de los republicanos lo apoyan, y los republicanos, por encima del voto popular, lo llevaron al Poder Ejecutivo. Jesús, eso es importante. Llegó tarde y creo yo muy tibia la respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto de México. Creo que incluso hasta señalar que solo 21 de los niños separados de sus padres y enjaulados son de origen mexicano. ¿Qué importa? Son niños. Pero bueno, dicen que solamente 21, que el 1% de los niños separados y enjaulados en la frontera son de origen mexicano. Y ayer dio una conferencia de prensa Luis Videgaray que a mí en lo particular me pareció vergonzosa. ¿Me das tu opinión de lo que se dijo? ¿Quién los escucha? ¿Tú crees que Trump se enteró? Pues no, que lo habían llevado a Trump para tener una mejor relación entre México y Estados Unidos. Bueno, te pregunté, ¿tú crees que Trump se enteró de esta conferencia? Pues no. Ahí tienes la respuesta. Eso desde el punto de vista político y desde Trump, y desde el punto de vista mexicanos en el extranjero, ¿cómo debemos de entender esta respuesta tardía? Porque se tardó mucho el gobierno de México en reaccionar a esto y de lo que se dijo. O sea, no sé qué sorprende ya de este gobierno de México. O sea, la verdad, pues lo mismo tardía cuando Trump era candidato. O sea, no por el hecho de que los pongas a pelear se van a solucionar. A Trump no hay manera de convencerlo. Trump está haciendo política electoral. Y quien no lo entienda así, perdón, pero se está equivocando. Ha sido muy claro. La culpa es de los demócratas, lo dice a cada rato en voz propia o lo escribe en Twitter, lo volvió a escribir esta mañana, Vicente, y está mintiendo. No le interesa lo que diga el extranjero, ni los escucha, ni los ve. Ahí tienes las conferencias de prensa de Sarah Huckabee Sanders, de la propia secretaria de Seguridad Interior. Por eso creo que el día de ayer era muy importante la teleconferencia de prensa del Departamento de Seguridad Interior. Y déjame decirte algo. Yo no sé por qué no se puede saber a través de una teleconferencia, pero todos los cuestionamientos a los funcionarios del Departamento de Seguridad Interior fueron muy duros, pero muy duros, y todos formulados por la prensa estadounidense. Y la prensa importante, créemelo, yo la escuché,
Yo quise preguntar y no hubo manera porque también se saturan las llamadas. Pero las respuestas que dieron el día de ayer te demuestra cómo se están escudando detrás de una decisión de las Cortes Federales y están dejando que la política la haga la Casa Blanca. No les importa lo que dice el presidente, porque además te voy a decir una cosa, yo por la experiencia que tengo en la frontera, los agentes de inmigración están muy lejos de Washington. Ellos son como los políticos que siguen al pie de la letra lo que dice el manual. Y como las cortes les están diciendo, es decisión de ustedes, es de libre albedrío si separan o no a los niños. Los pueden mantener juntos. Es decir, si los agarra, un agente de la patrulla fronteriza puede decir, no separen al niño, déjenlo con sus papás. Otros pueden decir, no, sí, aunque sea inhumano, se están respaldando en una decisión de una corte. Por eso el único que les puede dar la orden, porque es su jefe, se llama en estos momentos Donald Trump. Pues ya valió. Jesús, muy extenso, muy interesante todo el análisis que haces para entender desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista jurídico, esto que nos preocupa a muchos, desde el punto de vista político, debo haber dicho, lo que nos preocupa a muchos y que está levantando cada vez más ampollas. Y te agradezco por tu tiempo, Jesús. Te mando un abrazo y quedemos al pendiente, si te parece. Claro que sí, Vicente, y nada más otra pequeña aclaración. Aquí creo que la labor de los periodistas tiene que ser informar de cuál es la situación para que se pueda entender la comunidad que está afectada. Y yo no estoy diciendo que no me siento indignado, claro que el ver las fotografías, el ver las imágenes de los indigna, pero la única manera, y lo vuelvo a decir, porque sé que a ti te escuchan votantes hispanos, es que voten. No importa que saquen pancartas, que marchen, ya ha quedado demostrado que las manifestaciones no funcionan de nada. La única manera de castigar este tipo de políticas inhumanas es en las urnas, y ahora en este país van a tener la gran oportunidad en noviembre. Te repito, imagínate un Congreso dominado por los demócratas, con Trump como enemigo. ¿Qué podrá hacer el presidente de los Estados Unidos? Poco. Nada, solo órdenes ejecutivas que pueden ser abolidas por leyes y son respaldadas por más de 2/3 del Senado. Sí, yo te entiendo, Jesús, y tal vez es el apasionamiento de este servidor que cree que aquellos que nos mantenemos imparciales en momentos históricos como este es hacerle el juego al tirano y que uno debe de definirse, pero al final es solamente mi opinión, está para debatirla. Y bueno, te agradezco que tú hagas tu labor y siempre te hemos respetado y te hemos admirado por eso y hemos defendido a capa y espada lo que haces, porque pues de eso se trata Sin Censura, de escuchar a todos y te agradezco por esa labor que sigues haciendo, Jesús. No, pero además, otra cosa, el credo de cualquier periodista es ser imparcial. Quien sea parcial dejó de ser periodista. Ese es tu punto de vista. Yo creo que hay periodistas y hay momentos en que el periodista debe de decir las cosas como son. Se pueden decir, por eso yo estoy exponiendo todos los puntos legales. Y cuando se dicen las cosas como son, se emite una opinión y la opinión es subjetiva y se deja de ser objetivo también en ese sentido. La gente precisamente debe de tomar en cuenta todos los datos, los hechos, para formar opinión. Eso es lo que me parece, por eso se me hacía muy importante, y sobre todo en tu programa, Vicente, exponer cuáles son las decisiones de la Corte y cuál es la política que en estos momentos está manejando este tipo de situaciones. Y vuelvo a hacerle el encomio, sin siquiera ser de este país, a los votantes. Si quieren evitar esto, ahora sí de verdad, voten. Si no han aprendido con estos años de Trump, creo que este país no puede llegar a otro lado si no castigan a los que se están equivocando en el Congreso de los Estados Unidos. Muy bien, Jesús, te mando un abrazo, gracias. Buenos días. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros como siempre sin censura. Y